esta semana. Son un total de 10 preguntas, opción múltiple, y vamos a revisarlas el de hoy, ¿va? Somos 33 en el videollamada Zoom, 27 ahorita en el caso de el Kahoot. Bueno, 26 ya se nos fue uno. Recuerden que al finalizar también voy a colocar como cada semana un pin para un Kahoot de reposición, donde aquellos que tengan problemas se desconecten por alguna razón durante el Kahoot, puedan realizarlo después, ¿va? Entonces no se preocupen. Vamos a comenzar. Sesión 8. Vamos a ver, la primera pregunta es, la esferocitosis es un ejemplo de triángulo, mutación, rombo, poiquilocitosis, círculo, anisocitosis y cuadrado, isoforma. Muy bien, entonces 18 se fueron por la respuesta correcta, que es poiquilocitosis. Vamos por la siguiente. 977 de Rodríguez Salo, González está en segundo, Rito está en tercero, Vences está en cuarto y Donando está en quinto. Vamos a ver la pregunta número 2. Índice eritrocitario que corresponde al tamaño del eritrocito. Es el tamaño. Triángulo, ancho de distribución eritrocitaria. Rombo, hemoglobina corpuscular media. Círculo, volumen corpuscular medio. Y cuadrado, hematocrito. Muy bien, entonces 14 se fueron por volumen corpuscular medio, que es la respuesta correcta, 2 por ancho de distribución eritrocitaria y 7 por volumen corpuscular media y el hematocrito 6. ¿Va? Entonces ahorita vamos a revisar que el hematocrito es la cantidad de eritrocitos que representa en 100 mililitros de sangre, el ancho de distribución es la diferencia entre el eritrocito más grande y más chiquito, la hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que tiene en promedio cada eritrocito y el volumen es corpuscular medio, es el volumen que tiene cada eritrocito en promedio y corresponde al tamaño. González Isel está en primero ahora, Castillo Carlos en segundo, Salinas en tercero, Rodríguez está en cuarto y Mejía Sofía aparece en quinto lugar. Cuevas Fátima subió 5 lugares con esta última pregunta. Pregunta número 3. Prueba que consiste en mezclar eritrocitos del donador con plasma de receptor. Eritrocitos del donador con plasma de receptor. Triángulo, prueba cruzada autotestigo. Rombo, prueba cruzada mayor. Círculo, prueba cruzada menor. Y cuadrado, prueba de Coombs. 23 se fueron por prueba cruzada mayor, que es la respuesta correcta. 4 se fueron por la menor, uno por la autotestigo y otro por la de Coombs. ¿Va? Si recuerda, entonces, en el caso de las transfusiones, las pruebas cruzadas que se realizan son importantes. La mayor, la menor y la autotestigo son las que corresponden a estas pruebas cruzadas. ¿Va? La de Coombs era para distraerlos. Vamos a ver. González Itzel se mantiene, Castillo en segundo, Salinas en tercero, Rodríguez en cuarto y Sofía en quinto. Cuidado con Castro Carla, subió 4 lugares. Vamos por la pregunta número 4. Es un ejemplo de una reacción transfusional inmunológica tardía. Una reacción transfusional inmunológica tardía. Triángulo, enfermedad de injerto contra huésped. Rombo, daño pulmonar agudo. Círculo, choque anafiláctico. Cuadrado, hipotermia. Muy bien, 21 se fueron por injerto contra huésped, que es la respuesta correcta. Daño pulmonar agudo, el nombre lo dice, es inmediata, es aguda. El choque anafiláctico suele ser agudo y la hipotermia no es inmunológica, ¿va? Es una reacción no inmunológica. Vamos a ver cómo están en el marcador. González Tite está en primero, Salinas subió a segundo, Castillo Carla está en tercero, Donado está en cuarto y Castro en quinto. 4 jugadores perdieron su racha de 3 respuestas correctas al hilo con esta pregunta. Pregunta número 5. Principal sitio de destrucción eritrocitaria. Triángulo, extravascular. Rombo, médula ósea. Círculo, intravascular y cuadrado, hígado.
Muy bien, 21 se fueron por extravascular, que es el correcto, médula ósea 0, intravascular 3. Recuerden que cuando se destruyen de manera intravascular es un error. Y 4 en el hígado. Vamos a ver cómo se movieron, se mantienen idénticos, solo que 4 jugadores han tenido una racha de 3 respuestas correctas al hilo. Vamos por la pregunta número 6. Corresponde al porcentaje de sangre que está compuesta por glóbulos rojos. Es el porcentaje de sangre que está compuesto por glóbulos rojos, triángulo, eritrocitos, rombo, volumen corpuscular medio, círculo, hemoglobina, cuadrado, hematocrito. Muy bien, hematocrito es la respuesta correcta. Les acabo de decir en la pregunta anterior sobre el índice eritrocitario que corresponde al tamaño, que el hematocrito es la cantidad de eritrocitos que representa en 100 mililitros de sangre. Es el porcentaje de sangre que está compuesta por glóbulos rojos. Vamos a ver. González Isis está en primero, Castillo está en segundo, Castro Carla está en tercero, Martínez Luna en cuarto y Rito Arieta está en quinto. Muy bien, hay 3 jugadores que llevan una racha de 4 respuestas correctas al hilo. Pregunta número 7. Es considerado el receptor universal. Triángulo, A, B negativo. Rombo, A, B positivo. Círculo, 0 negativo o negativo. Y cuadrado, O positivo. Muy bien, AB positivo es considerado el receptor universal. Como tiene anticuerpos, tiene A, no tiene anticuerpos anti-A. Como tiene B, no tiene anticuerpos anti-B. Como es RH positivo, no tiene anticuerpos anti-RH. No tiene ningún tipo de anticuerpo. Como no tiene anticuerpos que puedan atacar a los eritrocitos que les van a donar, pues normalmente no va a atacar, no importando qué tipo sanguíneo le pongan. Por eso es considerado el receptor universal. Muy bien, se mantienen González, Castillo y Castro en primero, segundo y tercero. Ahora Rita Arias subió al cuarto y Martínez Luna se va al quinto lugar. 3 jugadores llevan una racha de 5 respuestas correctas al hilo. Vamos por la pregunta número 8. La foto que van a observar corresponde a ¿qué? Triángulo, un eliptocito. Rombo, un drepanocito. Círculo, un estomatocito. O cuadrado, un esquistocito. Muy bien, lo que vieron en imágenes es un drepanocito o una célula en forma de os. González Itzel pasó a segundo, Castillo Carla subió a primero, Castro Carla está en tercero, Vencesana está ahora en cuarto y Rito Ariadna pasó a cuarto lugar. 3 jugadores perdieron su racha de 7 respuestas correctas al hilo. 9. Proteína cuya función es rescatar las hemoglobinas libres en circulación. Triángulo, albúmina. Rombo, hemopexina. Círculo, ferritina y cuadrado, aptoglobina. Muy bien, aptoglobina, como vimos, era la encargada de rescatar las hemoglobinas libres de circulación. La hemopexina solo rescataba el grupo C. La ferritina lo que hace es transportar el hierro y la albúmina lo que hace es, a veces en ocasiones lo hace cuando ya hay saturación de las demás. Su función no es transportar hemoglobinas libres. Castillo Carla está en llamas, lleva una racha de respuestas de 9 correctas sin equivocarse. González Itzel está en segundo, Castro Carla está en tercero, Rito Ariadna en cuarto ahora y Vencesana pasó al quinto lugar. Vamos por la última pregunta, chicos. 10. Grupo sanguíneo que no presenta antígenos A y B en la superficie del eritrocito. No tiene ni A ni B en la superficie. Triángulo AB, rombo A, círculo 0 U O y cuadrado B. ¿Cuál de estos no presenta ni antígenos A ni antígenos B? Muy bien, 22 se fueron por la respuesta, que es la cero, no tiene ni antígenos A ni antígenos B. Si tiene antígenos A, es A. Si tiene antígenos B, es B. Si presenta los dos, es AB, pero si no presenta ninguno de ellos, es cero. ¿Va? Vamos por el podio del cuestionario 8, tercer lugar, a Castro Carla con 10 de 10 correctas, 7.440 puntos, con 9 de 10, pero más rápido, González Itzel, y 10 de 10 correctas, 8.640 puntos. Castillo Carla, la cual acumula un primer lugar en
Rita está en cuarto y Vences en quinto. ¿Va? Entonces vamos a guardar estos números para el giveaway de sistema hemático. Recuerden que el primer lugar se lleva un punto extra el día de hoy. González Itzel que se lleva medio punto y Castro Carla se lleva medio punto extra sobre la calificación de esta sesión. ¿Va? Ok. Ya llegó el doctor Saucedo. Muy bien. Ahora entonces vamos a empezar con, sí, con el tema de transfusiones. Entonces, vamos a empezar con un Mentimeter. Les pido entonces todos que ingresen por favor a www.aumenti.com, ingresen con el código 3508-7533 o ingresen a través de la URL que les acabo de colocar en el chat de el Zoom y coloquen ahí sus dudas, ¿va? Sobre el tema de transfusiones. Ahorita vamos a tener sobre el tema de laboratorio, ¿va? Entonces, no se preocupen, transfusiones primero y después laboratorio, ¿va? En este momento es cuando les pido, por favor, que aquellos que puedan encender su cámara la enciendan. Recuerden que esto no es obligatorio, pero si pueden encenderla, se los agradecemos para la parte de resolución de dudas. ¿Cuáles son tus dudas sobre el tema de transfusiones? ¿Cómo saber si es positivo o negativo el tipo de sangre? Recuerden que esta es parte, este es RA, este tema de los tipos sanguíneos, el RH es como los demás, no hay diferencia, ¿va? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se hace para hacer las tipificaciones sanguíneas es que se coloca sobre una placa de vidrio o en unos tubitos que nos venden una solución, ¿va? La solución es en realidad, si ustedes se preguntan por qué le puse bolitas azules a la A y amarillas al B, es porque los sueros que nos venden para hacer las tipificaciones tienen esos colores. Lo que hace uno es colocar en esta plaquita de plástico o de vidrio o los tubitos un suero. ¿Va? Entonces, cuando coloco una gota del suero anti-B, estos son de color amarillo. Entonces, coloco una gotita de color un reactivo color amarillo. ¿Va? Ese tiene anticuerpos anti-B. Después coloco una gotita de una sustancia que es de color azul. Esa tiene anticuerpos anti-A. ¿Va? Y lo que hago es colocar en esas gotitas una gotita de sangre encima. Si lo coloco sobre la gotita amarilla, tiene anticuerpos anti y coloco esta sangre, cuando coloque esta sangre en esa gotita amarilla, los anticuerpos anti-B se van a pegar. Y esto hace que los eritrocitos se peguen entre ellos y se formen aglomeraciones. Entonces, eso se llama aglutinación. Los eritrocitos se pegan entre ellos porque hay anticuerpos ahí que los permiten unirse, ¿va? Entonces, eso permite saber qué es B. Ahora, si coloco esta misma sangre en el charquito de reactivo azul que tiene anticuerpos anti-A, ¿se aglutinará o no se aglutinará? El charquito azul tiene anticuerpos anti-A. Si lo coloco esta sangre, este eritrocito ahí, ¿se aglutinará o no se aglutinará? Sí se aglutina, ¿no? Sí, porque los anticuerpos anti-B, recuerden, anti-A son azules, se pegan aquí en la bolita azul, en el antígeno azul, y eso hace que se peguen entre ellos, ¿va? Entonces, el tipo AB aglutina tanto en la muestra A como en los anticuerpos anti-A como en los anti-B, ¿va? Ahora, si yo pongo este eritrocito en un charco que tiene anticuerpos anti-B, ¿se va a aglutinar? No. No, porque los anticuerpos no lo van a reconocer. Entonces, la sangre A no aglutina donde está el charco de anticuerpos anti-B. Ahora, si yo lo pongo en el charco de anticuerpos anti-A, ¿va a aglutinar? Sí. Sí. Muy bien, va a aglutinar. Entonces, el A aglutina en donde está el anticuerpo anti-A y no en donde está el anti-B, ¿va? Ahora, el cero va a aglutinar donde está el charco de anticuerpos anti-B, muchachos. No. ¿Donde está el anti-A? No. No, él no Tampoco. aglutina en ningún lado, por eso es el cero, ¿va? Así hacen las pruebas sanguíneas. Ahora, el RH se hace lo mismo. Pongo un eritrocito, digamos que este es RH negativo porque no tiene nada, y lo pongo donde haya anticuerpos anti-RH. ¿Va a aglutinar? Si este es RH negativo y pongo anticuerpos anti-RH, ¿se le van a pegar? No. No, no. Entonces no va a aglutinar donde están los anticuerpos anti-RH. Ahora, si este fuera RH positivo, imagínense que es RH positivo, ¿va? Tiene el antígeno D, RHD. Si pongo anticuerpos anti-RHD, ¿se va a aglutinar?
Sí. 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 Entonces, así tipificamos. Cuando ustedes vayan a que les hagan una prueba de sangre, les van a poner una plaquita de vidrio o 3 tubitos. Uno tiene anticuerpos anti-A, es de color azul. Uno tiene anticuerpos anti-B, es de color amarillo. Y otro a veces no tiene color, es anticuerpos anti-RH. Si su sangre aglutina en el A, es A. Si aglutina también en el B, son AB, ¿va? Si no aglutina en ninguno, son 0. Y después le echan tantita sangre al que tiene anticuerpos anti-RH. Si aglutina, son RH positivos. Si no aglutina, son RH negativos, ¿va? Entonces recuerden que se va a aglutinar, va a lo que reconoce. Entonces los negativos pueden donar a los positivos, pero no pueden recibir de los positivos. Ah, exactamente. Recuerden que en las transfusiones, lo importante es que cuando entra la sangre al receptor, el que recibe no vaya a destruir lo que le estoy metiendo, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo soy RH positivo, ¿va? Entonces, ¿tengo anticuerpos anti-RH? No. No, porque me autodestruiría, ¿no? Entonces, si me meten sangre RH negativo, ¿la voy a destruir? No tengo anticuerpos anti-RH. ¿Él tiene RH? No, ¿verdad? Entonces no lo voy a atacar. Ahora, si me transfunden en RH positivo, ¿lo voy a atacar? Digamos ahorita en RH, no piensen ni en AB0 ni nada de eso, en RH, ¿va? Si me meten sangre RH positivo y yo soy positivo, ¿la voy a poder destruir? No. No. No, ¿va? No hay bronca. Ahora, piénsenlo al revés. Digamos que yo soy RH negativo, ¿va? Si me meten sangre RH negativo, o sea, yo soy RH negativo, no tengo anticuerpos anti-RH, porque yo ataco a lo que no es como yo, ¿va? Recuerden, discriminación, ¿va? Entonces, cuando me meten esa sangre que es RH negativa, ¿la voy a destruir? No. 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 Pero ¿qué tal si me meten sangre RH positiva? Sí la voy a Sí, destruir. Sí, la voy a destruir. Cuando entren los eritrocitos a mí, los voy a destruir todos y eso va a generar un montón de broncas. Voy a tener hemólisis ahí, se va a liberar el contenido de los eritrocitos, se pueden aglomerar, hay una broncota, ¿va? Entonces, los RH positivos pueden recibir tanto negativa como positiva, los negativos no. Por eso es una bronca, es más difícil cuando se le hace una transfusión a un paciente que es RH negativo, porque hay que darle negativo a fuerzas, porque si no le doy positivo, lo destruye. Eh, Muy bien, entonces vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver lo de quién dona a quién y quién recibe de quién y después qué es esto de las aglutininas, ¿va? Ok, aquí en transfusión. Recordemos que para ver quién dona a quién o quién recibe de quién, lo que tenemos es que ver quién tiene anticuerpos armas para destruir al vecino, ¿va? Recuerden, eso es discriminación. Si voy a discriminar o no voy a discriminar a mi contrario, ¿va? Entonces, esta es la tabla y esto es las aglutininas y los aglutinógenos. Recuerden que en medicina todo tiene 2 nombres, ¿va? Y les van a preguntar por el nombre que no se aprendieron. Siempre. Entonces, siempre, siempre, no sé por qué en el examen, el que no se aprende, ese les pregunta, ¿va? Entonces, recuérdense aprender los varios nombres que tienen cada cosa. Las aglutininas son los anticuerpos, ¿va? Los anticuerpos, este anticuerpo que es anti-B, también se le conoce como inmunoglobulina o aglutinina, en el caso de las transfusiones, ¿va? Entonces recuerden que si terminan en inmunoglobulinas, terminan en NAS, también se les conoce como aglutininas, terminan en NAS, ¿va? Entonces, los anticuerpos que hemos estado diciendo todo el tiempo, son también conocidos como aglutininas. Ahora, las moléculas que están sobre los eritrocitos, estos son los antígenos. Los hemos estado viendo como antígenos, ¿va? Pero también se les conoce como aglutinógenos. Terminan en genos los dos. Antígenos, aglutinógenos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que significan. Los aglutinógenos son estos antígenos y las aglutininas son los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿va? Entonces, apréndanse los 2 nombres. Ahora, vamos a ver por qué yo no puedo recibir o sí puedo recibir sangre. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el tipo B, ¿va? Tipo B positivo. El B positivo tiene antígenos B
No, pues viene del A. Tiene antígenos B y va a tener anticuerpos anti-B. No. Tiene anticuerpos anti-A, estamos de acuerdo, ¿no? Porque él es B, va a atacar a lo que es distinto, discriminación, recuerden. Ahora, si es RH positivo, ¿tendrá anticuerpos anti-RH? No. No. No, pues autodestruiría el babas, ¿no? Entonces no. Entonces no tiene anticuerpos anti-A, ¿va? O tiene aglutininas anti-A. ¿Por qué? Porque él es B, ¿va? ¿Qué aglutinógenos tiene? ¿Qué aglutinógenos tiene o antígenos tiene? El B. ¿Cuáles tiene? B y RH. IRH. B y RH, perfecto. B y RH, ¿va? Entonces, ahora vamos a ver a quién demonios ataca, a quién le puede donar. Si él es B positivo, ¿le podrá donar a un B positivo? Sí. 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 Sí, porque digamos que yo soy B positivo, ¿va? Entonces, si me matan sangre B positiva, ¿yo la voy a atacar? No. No. Pues no, porque tiene B como yo, tiene RH como yo, no discrimina, ¿no? Entonces, el blanco en teoría no discrimina al blanco, lo ve blanco y dice, no hay bronca, ¿va? Ahora, ¿puedo donarle al AB positivo? Si yo soy Sí. B, Sí. Sí, ah, sí. sí, yo soy AB, ¿va? Entonces, soy AB. ¿Tengo anticuerpos anti-A? No. ¿Tengo anticuerpos anti-B? No. ¿Tengo anticuerpos anti-RH? Pues no, de hecho no tengo ningún tipo de anticuerpo, ¿va? Si me meten sangre B, yo no la voy a poder destruir. ¿Por qué? Porque no tengo anticuerpos anti-B y no tengo anti-RH. Entonces aquí es que se trata de ver si en esa batalla quién va a destruir a quién, ¿va? Entonces, ahora vamos a ver, bueno, aquí no tiene todas esas. Ahora, vamos a ver, ¿de quién puede recibir el B? O sea, va, yo soy B, ¿va? ¿Me pueden meter sangre cero? Si Solo yo si está soy, negativo, ¿no? Sí, negativo. si es negativo, o sea, puede ser negativo, ¿va? Ahora, si soy B positivo, puedo recibir sangre de B positivo porque no la voy a destruir. De B negativo, también. ¿Por qué? Porque no tiene RH y yo no tengo anticuerpos anti-RH. No hay bronca, ¿no? Recordemos la otra parte del RH. Entonces, si se dan cuenta, con cada uno de ellos podemos ir viendo. Entonces, el B no tiene ni aglutininas, ni anti-B, ni anti-RH, ni anti-B, sí tiene anti-A, ¿va? Eso es con respecto aquí. Ahora vamos a ver el A. El A tiene aglutininas anti-B. ¿Por qué? Pues porque él es A, va a discriminar a los B, ¿no? Para destruirlos. Ahora, si es A positivo, ¿tiene anticuerpos anti-RH? No. No, no tiene anticuerpos anti-RH. Entonces tiene aglutininas, o sea, tiene aglutininas anti-B, o sea, anticuerpos anti-B, y tiene los aglutinógenos o antígenos A y RH, ¿va? Ahora, ¿a quién le puede donar? Si el paciente es A positivo y le meten sangre A positivo, ¿la va a atacar? No. Pues no, porque es igualita a la suya. Ahora, si el paciente es AB positivo y le dan A, ¿la va a atacar? ¿La puede atacar? Pues no, ¿verdad? Porque vean, ¿qué armas tiene? Tiene anti-B, ¿va? Entonces, pero le van a meter solo los eritrocitos, ¿va? Aquí estoy preguntando, si este paciente, el AB, puede recibir A, y como el AB no tiene anticuerpos anti-A, porque pues si no se autodestruiría, pues no la va a atacar, ¿va? ¿De quién puede recibir el A positivo? Del cero positivo, del cero negativo, porque no tiene anticuerpos anti-cero, porque recuerden que no tiene antígenos, del A positivo y del A negativo. ¿Por qué no puede recibir del B o del AB? Porque tiene aglutininas. Tiene aglutininas anti-B, destruiría la sangre que le están metiendo, ¿va? Entonces, lo importante para las transfusiones es ver el que recibe qué armas tiene. Y si tiene armas para destruir a la sangre que va a entrar, no la vamos a transfundir. ¿Por qué? Porque va a destruir la sangre que le voy a meter. Lo importante en la transfusión es que no vaya a destruir el receptor la sangre que le acabo de meter, ¿va? Eso es lo relevante en la transfusión.
¿La anemia microcítica puede volver a explicarle el diagrama de flujo? Estaba en el anterior. Entonces, en lo que saco el diagrama, ¿podría, doctor Saucedo, explicar por qué se pierde la expresión de antígenos ABC en el cáncer de próstata? Gracias. La pérdida antigénica del cáncer de próstata es relativa. ¿Ok? Existe una cosa que se llama fenómeno de inmunoedición, que usualmente los cánceres en general, principalmente todos los que son epiteliales, tienen la capacidad de hacer modificaciones inmunológicas de evasión. El cáncer de próstata no es el único que puede hacer fenómenos de inmunoedición. Por ejemplo, los endocrinos en general lo pueden hacer, y el más agresivo que puede hacer este tipo de fenómenos es el de páncreas. El de páncreas es el diablo hecho cáncer. El de páncreas es un cáncer de muy más rápido crecimiento, puede evitar de manera fácil la detección inmunológica en general. Tiene la capacidad, muchos tumores cuando se sienten o se ven detectados por el sistema inmune, generan citocinas inhibitorias de la inflamación. Entonces esto hace que los pacientes con cáncer se transformen en pacientes inmunocomprometidos, y no porque tengan quimio en ese momento. Se ha observado que hay tumores que generan una cosa que se llama MIF, que es factor inhibidor de macrófagos, y LIF, que es factor inhibidor de linfocitos. Y esto tiene el objetivo de que el sistema inmune se inactive todavía más, ¿vale? Y tienen otra posibilidad, que es hacer una cosa que se llama fenómeno de tolerancia. Reclutan linfocitos que son T reguladores y le dicen, mira, soy tejido tuyo, no me destruyas, tolérame. Se ha observado que cuando hay linfocitos de tolerancia en el tejido y comienza a hacerse fenómeno de inmunoedición, trae como consecuencia que el tumor ya sea de mal pronóstico porque el sistema inmune no ataca al tumor. Y entonces puede crecer a sus anchas. ¿Ok? Ok. Justamente preguntan qué es la inmunomodulación o aloinmunización. Ahora, son dos cosas distintas, ¿va? Uno de los que acaba de hablar el doctor Saucedo es que, imagínense en una cárcel, ¿qué harán los reclusos para pasar desapercibidos y que los guardias no los maltraten? ¿Qué se imaginan? ¿Vestirse de guardias? Vestirse de guardias. Esa sería una forma, ¿no? Se escapan del maltrato de los guardias, o se puede escapar de la cárcel pareciéndose a los guardias, o pues dándole un moche a los guardias, ¿no? Dándole un soborno a los guardias. Imagínense que su cuerpo es lo mismo. O sea, su cuerpo tiene un montón de células, pero también tiene células que los protegen, son los guardias. Y los que se vuelven locos son las células cancerosas. La célula cancerosa trata de convencer al guardia de que no lo maltrate o lo deje escapar. ¿Cómo lo puede hacer? De varias formas. Una es, como dice muy bien Jimena, que lo que haga es que se parezca a los guardias, y la otra es que los convenza de que no lo ataquen. Eso sería inmunomodulación. La célula cancerosa convence a la respuesta inmunológica de que ella no es extraña, de que ella no es mala, y esto lo puede ser de varias formas. Y entonces a eso permite que las células cancerosas puedan crecer. Esa inmunomodulación ocurre en cáncer y en algunas otras enfermedades, ¿va? Ahora, la aloinmunización es cuando el cuerpo aprende que algo es diferente después de un cierto tiempo. Es decir, ustedes no notaron las red flags de su novio o novia cosa anterior, de su relación anterior, de inmediato, ¿verdad? No es como que se dieron cuenta, me habla medio golpeado, me va a maltratar, o voltea a ver a quién veo porque es celoso. No lo notaron, no notaron las red flags inmediatamente, ¿no? Requirieron un tiempo, ¿sí o no? Para darse cuenta que el tóxico o la tóxica eran tóxicos o tóxicas, y por eso tuvieron que sufrir. Aquí ocurre lo mismo. El sistema inmunológico no se da cuenta inmediatamente de esas banderas rojas. A veces recibe algo y dice, está bien, no hay bronca. Pero de repente se lo dan tanto, 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 que el sistema inmunológico se da cuenta. O sea, su novio o novia o cosa lo celaba poquito. Después hizo tanto que ustedes se dieron cuenta que esa era una bandera roja y la tuvieron que dejar, ¿va? Exactamente ocurre aquí lo mismo. El sistema inmunológico no se da cuenta que algo es extraño
A veces, hasta después de que muchas veces les colocan eso extraño, ¿va? Esto ocurre, por ejemplo, con los tipos sanguíneos. Es decir, si a mí me ponen, digamos que el doctor Saucedo es A positivo, ¿va? Y yo soy A positivo. Soy B negativo. Bueno, entonces el doctor es B negativo, está más complejo su sistema, pero digamos que es A positivo, ¿va? Yo soy A positivo. Si me transfunden sangre del doctor Saucedo, en teoría no debería haber bronca, ¿no? Porque él es A, yo soy A, él es positivo, yo soy positivo. Entonces, en teoría, yo no tendría que reaccionar contra sus eritrocitos del doctor Saucedo, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Pero ¿a poco el doctor Saucedo y yo somos genéticamente idénticos? Véanos nomás. Pues no, no, ¿verdad? Entonces, claramente no somos genéticamente idénticos. Entonces, él va a tener genes o cosas que yo no tengo y yo voy a tener cosas que él no tiene. Entonces, ¿por qué? Porque somos seres humanos distintos, ¿va? De la misma especie, pero somos distintos. Entonces, yo en algún momento a esos transfusión que me acaban de colocar del doctor Saucedo, digamos que me empiezan a transfundir constantemente sangre de él y no va a haber problema, pero va a haber un momento en que voy a tener una reacción transfusional contra la sangre del doctor Saucedo. ¿Por qué? Porque hay algo en él que necesariamente es distinto a mí, pero yo no me di cuenta al inicio, mi sistema inmunológico no se dio cuenta cuando me colocaron varias veces esa sangre, ¿va? A eso le llamamos aloinmunización, ¿va? O sea, el sistema no lo reconocía al inicio, pero después con el tiempo, con las veces que nos fueron poniendo, el sistema sí responde. ¿A qué puede responder? A muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, a los tipos sanguíneos que no revisamos. Por ejemplo, podría ser que el doctor Saucedo es chido, o sea, tiene sangre chido positivo, y la mía es chido negativo. Yo tendría que generar anticuerpos antichido, pero no lo voy a hacer en la primera vez que me boten su sangre. Hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta vez es cuando voy a responder. No me di cuenta de esa red flag. Eso se llama aloinmunización, ¿va? Lo que menciona el doctor Ponciano es importante. Alo es cuando, por ejemplo, alotransplante, aloinmunización, es de otra persona. A eso se refiere. Autoinmunización o autotransplante es cuando es de mí mismo, de mí, para mí mismo. Xenotransplante es cuando es de otra especie totalmente diferente, ¿vale? Es, por ejemplo, que me quieren meter células de carnero, que hay gente que así se las gasta. Eso existe, es el xenotransplante. Y, por ejemplo, el haplotransplante o la haploinmunización es cuando es de los padres o que es 50% parecido a ti, para que lo tengan en cuenta. Todo eso lo van a tener que revisar en inmuno. No sé si lo van a ver ahora, porque ahora ya quitaron trasplantes, creo, de inmunología. Pero lo que acaba de decir, doctor Saucedo, es lo que ocupa más comúnmente en la clínica, ¿va? Los allotrasplantes, los autotrasplantes, los haplotransplantes, ¿va? Que es cuando se coloca. Antes veíamos inmunología y hematología de veras. Ahora Era, son un chiste. antes estaba bien difícil, eran las dos materias en una sola, en 3 horas veías inmuno y hemato, estaba Un loco. chiste, dije. Nadie veía nada. Ok, siguiente. ¿Qué es profilaxis en pacientes trombocitopénicos, doctor Saucedo? Profilaxis en pacientes Puta, es que cuando tú dices profilaxis es para evitar algo. Ajá, pero ¿Quieres evitar algo? asociado a trasplante. Las profilaxis son cuando tú sospechas que el paciente va a hacer reacción a esas plaquetas. ¿Vale? Por eso ahí dice profilaxis en pacientes trombocitopénicos. Las profilaxis es que les metes usualmente un antiinflamatorio o antipirético, un esteroide y un inhibidor un antihistamínico. Metes los tres. Antes de meterle plaquetas, cuando tú sabes que no es totalmente compatible el paciente y que no te haga una reacción alérgica. Por ejemplo, en hematología es muy común que cuando el paciente te hace reacción a las plaquetas, es decir, le hace rash o hace fiebre, se les mete una profilaxis. La profilaxis de pobre, digo, la más común que se mete es paracetamol, un anti... Sí, es paracetamol, hidrocortisona, y a veces puedes ponerle eh, clorfenamina o hidroxicina, cualquiera de los dos, ¿vale? Puedes meterle cualquier otro anti, eh, antihistamínico.
pero eso es a lo que se refiere profilaxis. Ahora que si hablamos de tromboprofilaxis, que es diferente, es cuando tú sospechas que el paciente puede trombosarse. Y hay tromboprofilaxis antiagregante, hay tromboprofilaxis anti hem- hemo, hemorroídica. Ahorita me acuerdo el nombre bien. El chiste es que es para que no te sangre, te sangre, te sangre, te sangre. Y por ejemplo, la típica tromboprofilaxis eh, anti para que no te sangre, se me olvidó el nombre, em, antihemorrágica, es con un medicamento que se llama, ¡ay, Dios mío! Hoy amanecí muy güey. Espérenme, ahorita me acuerdo. Mm, etamcilato, ¿ok? Es con etamcilato, usualmente, ¿vale? ¿Y en qué casos se puede aplicar el paquete de plaquetas en un paciente como profilaxis? O sea, que yo les meta... Ok, la tromboprofilaxis plaquetaria es cuando el paciente tiene consumo, es decir, que está consumiendo grandes cantidades de plaqueta, típico en púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada, o cuando tienen también una cosa que se llama, este, eh, mm, no te me acuerdo, pero principalmente en esos dos. Ahora, cuando tienes una cirugía mayor o donde vas a meter un anticoagulante, por ejemplo, vas a anticoagular al paciente porque se infartó y tienes que meter catéteres Fogarty con los cuales les metes unos golpes así fuertes de anticoagulantes y sabes que vas a inhibir totalmente la vía, también se los pones. Cuando tienes menos de 50,000 plaquetas y tienes que operar al paciente, incluso depende mucho de la sensibilidad. Hay pacientes que van por la vida con 50,000 plaquetas y no les pasa nada, y otros que tienen menos de 50,000 y ya están sangrando por todos lados. Pero menos de 30,000 plaquetas, el paciente potencialmente puede sangrarte de la cabeza, puede sangrarte de cualquier lado. Entonces, ahí es cuando tienen que tratar de elevar las plaquetas. Ahora, cuando les meten plaquetas y eritrocitos, no crean que en cuanto los meten, ya les hacen efecto. O sea, tardan algún par de horas. Las plaquetas tienen una vida media, eso lo vamos a ver más al final, pero las plaquetas tienen una vida media en el cuerpo de manera natural de 11 a 14 días. Pero las transfundidas, su vida media es de horas. En el mejor de los casos es de días, de 2 a 5 días. Entonces, hay gente que agarra y empieza a meter y meter y meter y meter y meter y meter plaquetas a un paciente, y lo único que está provocando es una cosa que se llama fenómeno de refractariedad plaquetaria. ¿Por qué? Porque las plaquetas, por muy plaquetas humanas que sean, también tienen cositas que no va a tener todos los pacientes, y hacen anticuerpos antiplaqueta. Y cuando haces anticuerpos antiplaqueta, la gente empieza a correr en círculo y chocar contra las paredes. Porque son pacientes que por más que les transfundes plaquetas no suben de 2,000. Eso es muy común en pacientes, por ejemplo, los pacientes portadores de leucemias. Cuando les metes plaquetas, híjole, al principio no hay problema, el problema es cuando te hacen refractariedad plaquetaria y ya al final lloras porque no hayas la manera de subirle las plaquetas. Entonces, lo que son pacientes que estás constantemente transfundiendo, entiéndase, pacientes renales que le estás metiendo paquetes eritrocitarios a montones, también hacen fenómenos de aloinmunización contra eritrocitos, contra plaquetas. ¿Hecho? Muy bien, gracias, Doc. Después dice, ¿qué significa que se aglutina? Que se aglutina significa que los eritrocitos se pegan entre ellos, se hacen bolas. Ahorita Entonces, vamos a ver imágenes, no se puede. ajá, ahorita el doctor les puede poner unas imágenes. Y esta van juntas. Si se realizan estudios ante una donación, ¿por qué ocurre transfusión de agentes infecciosos? Y si en los pacientes con HIV no pueden recibir una transfusión. ¿Por qué ocurre? Porque hay incidentes, ¿va? No es tan común ya, pero en teoría los bancos de sangre, al menos a nivel nacional, tienen un reglamento que dice que solo aquellos pacientes que tengan eh,
los estudios de paneles virales, infecciosos, etcétera, pueden donar paquetes de sangre, ¿va? Esto está reglamentado, o hay una ley nacional sobre esto, ¿va? Entonces, ¿puede haber errores? Sí, en el diagnóstico de algunas enfermedades, sobre todo enfermedades que son más a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de HIV hay fenómenos infecciosos que los pacientes pueden resultar ser negativos a una infección por HIV por muchos años y presentarse como positivos solo cuando ya hay un aumento en la cantidad de la carga viral. Aunque esto ha cambiado porque actualmente los métodos de detección son mucho más precisos. Cuando se detectaba por ELISA el HIV, era muy probable que pudieran haber transfundido a un paciente con una sangre de un paciente HIV positivo sin que se haya notado. Actualmente ya no es tan común porque se usan técnicas de biología molecular para poder identificarlo. Pero puede ocurrir, aunque también en un accidente, si no, corríjame, doctor Saucedo, cuando se utilizan transfusiones en accidentes por urgencia, en ocasiones puede ocurrir la transmisión de estos agentes infecciosos. En cuanto al de HIV, no sé qué dice el reglamento. Afortunadamente, ya tenemos, o actualmente ya se utiliza el concepto de sangre segura. Teóricamente, toda la sangre que se utiliza actualmente ya es segura. Es decir, que más del 90% ya fue revisada varias veces por PCR buscando los antígenos. Solo, y pues la legislación actual ya no permite, por ejemplo, el uso de sangre completa. ¿Cuál es eso? O sea, ya no vas a encontrar el paquete que tiene eritrocitos, plaquetas, plasma y células sanguíneas blancas completas en un banco de sangre. Es rarísimo que encuentres eso. Usualmente ya encuentras o concentrado eritrocitario, o plasma, o plaquetas. Y el concepto de sangre segura ya aplica en la gran mayoría de los casos. O sea, ya casi no hay accidentes, por no decir que ya no hay accidentes. Los accidentes que se encuentran actualmente ya no tienen que ver con HIV, tienen que ver con que el paciente era O negativo y le metes un paquete O positivo o AB positivo o cosas así horribles y te echas al paciente. Ahí sí, eso es más común actualmente. Pero sí, lo que dice el doctor Ponciano es muy cierto. Antes del advenimiento de la PCR y de la biología molecular, sí había muchísimos accidentes. Y no solo con HIV, con hepatitis C, con sífilis, con un montón de bichejos que... No, no, mis niños, la sangre es una cochinada impresionante de transmisión de bichejos cuando uno quiere. Entonces, y ojo, el panel que utilizamos para sangre segura son así como que los más comunes, no son todos. O sea, te puede transmitir Epstein-Barr, linfotrópico de células T, un montón de virus que no se detectan y pueden estar ahí. Sí, una transfusión es muy riesgosa. Hay muchos, sobre todo internistas, dicen que la mejor transfusión que se hace es la que no se hace. La mejor transfusión que existe es la que no se hace. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso. Entonces, no se hace, ya no se transfunde así como antes a lo masivo. Y con respecto a los pacientes con HIV, ¿esos pueden recibir transfusiones? Esa es otra pregunta. Sí, los pacientes con HIV pueden recibir transfusiones sin problema. Los que hay que tener más cuidado, o sea, exceptuando los niños, los pacientes que tienen HIV en la adolescencia y en la adultez, no les dio HIV por cantar muy alto en misa, ¿ok? Entonces, exceptuando los niños, que en los niños usualmente sí hay que tener un poco más de cuidado, los pacientes con HIV se les transfunde sin ningún problema, pues ya X. Pero los pacientes que van a ser transplantados o que acaban de ser transplantados cuando son transfundidos, la sangre tiene que ser una sangre muy especial que se llama sangre leucorreducida. ¿Qué es eso? Ah, bueno. A pesar de que eh, tú sacas el paquete eritrocitario, siempre se van linfocitos por ahí volando. Cuando tú eres un paciente inmunocompetente, esos linfocitos que se van en la sangre, ¿sí? Puedes destruirlos, tu propio sistema inmune los destruye porque pues, su HLA y MHC, es decir, no se parecen a lo tuyo y en cuanto entran dicen, ah, pues este policía pues no es de este estado, no tiene que por qué estar aquí
y lo destruyen. Ujú. Pero un paciente que esté inmunocomprometido porque lo van a trasplantar, si tú le metes sangre que no está leucorreducida, existe el peligro, ¿sí? De que por ahí se vayan linfocitos. Y si se van linfocitos, a los linfocitos si algo les encanta es reproducirse, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que los linfocitos es un tipo de célula madre, ¿ok? Entonces, esto trae como consecuencia que imagínense que se mete un leucocito, un linfocito que no es tuyo, pero no tienes manera de destruirlo, y empieza a crecer. Entonces comienzas a tener una cosa que se llama fenómeno de injerto contra, pseudo fenómeno de injerto contra huésped, que es muy común en los pacientes que van a trasplantar de riñón o que son trasplantados de cualquier órgano macizo o de médula, y empiezan a hacer rechazos de la nada. Por eso, cuando un paciente acaba de ser recientemente trasplantado, la sangre tiene que ser leucorreducida e irradiada. ¿Por qué irradiada? Porque la radiación lo que hace es que mata a todas las células nucleadas y los eritrocitos no les pasa nada porque los eritrocitos no tienen núcleo. Entonces, siempre que van a transfundir un paciente que está por trasplantarse o que está trasplantado o que tiene un inmunocompromiso muy brutal, es decir, que tiene un síndrome de Omen o tiene un síndrome de Bruton o lo que ustedes gusten, tiene que ser sangre filtrada y radiada, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué relevancia clínica tiene preguntar sobre las transfusiones como antecedente del uso de concentrado eritrocitario? Un paciente que fue trasplantado, que fue transfundido no puede donar sangre durante mínimo un año. Esa es una. La otra, es importante que sepas por qué. Porque un paciente que tú ya transfundiste, muy probablemente ya esté inmunizado contra algo. Por eso es importante que le preguntes, ¿cuándo se transfundió? ¿Cuántas veces se transfundió? ¿Y por qué lo transfundieron? ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que fue transfundido porque pues un día amaneció con 6 de hemoglobina porque empezó a sangrar de la nada, a un paciente que tiene un síndrome mielodisplásico y que lo acaban de transfundir, ¿vale? ¿Por qué? Porque un paciente que fue por un fenómeno traumático y que tuvieron que meterle sangre muy rápido, a veces la urgencia es tanta que no hacen compatibilidad RH, únicamente hacen compatibilidades ABO de urgencias y le meten la sangre. Entonces al principio no les pasa nada. El problema es cuando quedan inmunizados y eso es importante. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y si presentaron reacción. Eso es importante saberlo. Muy bien. Falta solo una pregunta y ya pasamos a la parte del laboratorio donde el doctor Saucedo es donde va a revisar con ustedes el tema. Aquí hay algo nada más importante de las anemias. Les puse yo los diagramas que se utilizan, en teoría se recomienda la utilización para el diagnóstico de las anemias. El doctor ahorita seguramente les va a contar muchos de estos valores, cómo se hace para el diagnóstico. Las casos de las microcíticas, que es lo que acaban de preguntar. La anemia microcítica prácticamente se va a relacionar con dos fenómenos, ¿va? Cuando sea la anemia microcítica, vamos a ver si hay una alteración del hierro o en el metabolismo del hierro, o si sí o si no. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Pues midiendo el hierro, midiendo la capacidad total de fijación de hierro, el receptor soluble de transferrina. Eso es lo que vamos a medir. Cuando ustedes piden un análisis de metabolismo de hierro, es lo que les van a dar: ferritina, capacidad total de fijación de hierro, receptor soluble de transferrina. Eso es lo que les van a dar en un análisis de hierro. Entonces, la anemia microcítica o puede ser asociada a disminución del hierro o no asociada a disminución del hierro. Entonces, primero, si todo está normal, o sea, si el hierro está normal o alto, si está elevado la capacidad total de fijación de hierro y la ferritina está normal o elevada, significa que el problema no es el hierro. ¿Por qué? Porque la capacidad, el transporte y el hierro están normales o incluso están elevados. Entonces, el origen de esa anemia microcítica no es el hierro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Vamos a medir los reticulocitos. Los reticulocitos, recuerden, son la forma inmadura del eritrocito que ya está en circulación. Recuerden que el eritrocito no llega naturalmente ya maduro totalmente a la circulación. Pasa antes por ser reticulocito, que es el eritrocito, pero con manchones de ribosomas, ¿va? Entonces, los reticulocitos van a medir qué tanto se están produciendo los eritrocitos.
¿va? Si los reticulocitos están elevados, significa que la médula ósea está respondiendo a la destrucción de estos, ¿va? O a algún fenómeno que está disminuyendo los números en circulación. Entonces, si se elevan los reticulocitos, significa que algo ahí anda mal en la médula ósea, o se están produciendo poco, o se están perdiendo en algún lado y tienen que reponerlos. Entonces, si los reticulocitos están elevados, la médula ósea está respondiendo, ¿va? Entonces, no es un problema. Si están elevados los reticulocitos o normales, el problema no es que se están destruyendo los eritrocitos, ¿no? Porque pues están normales. Entonces, ahí sospecha uno de una talasemia, ¿va? La talasemia, como les va a decir el doctor Saucedo, pues es digamos, una anemia genética donde hay una variante de la hemoglobina que está chafa. Entonces, el paciente normalmente tiene hemoglobina chafa. Entonces, si los reticulocitos no son la bronca y el hierro no es la bronca, empezamos a pensar que es una talasemia. Pero esto hay que tener una buena historia clínica para ver si hay antecedentes. Ahora, si los reticulocitos están disminuidos, el problema es que algo está destruyendo los eritrocitos, ¿va? Entonces puede ser, por ejemplo, la presencia de una anemia sideroblástica, donde de hecho la elevación de hierro o la presencia de hierro excesivo destruye a los eritrocitos, ¿va? Y los reticulocitos están disminuidos porque en la médula ósea no está produciendo los normales, hay menos, ¿va? Es decir, si ustedes en la sociedad vieran que hay menos niños cada vez, significa que se están reproduciendo cada vez menos los adultos, ¿sí o no? Si hay menos niños, pues ya hay menos reproducción. Aquí es lo mismo, si hay menos reticulocitos, la médula ósea no está haciendo su chamba adecuadamente. Del otro lado, del lado de que el hierro esté disminuido, hay que analizar quién es el problema, ¿va? Si es la capacidad total de fijación de hierro, si es la ferritina o es el receptor soluble de transferrina. Y eso nos va a llevar a una ferropénica, a una enfermedad, a una anemia de las enfermedades crónicas o a una enfermedad crónica más ferropenia, dependiendo de quién se altere, ¿va? Por eso es importante recordar que un perfil de hierro es irrelevante para llevar a un diagnóstico de una anemia microcítica. Ustedes se van o si hay alteraciones en hierro o no, ¿va? Entonces, estos diagramas son los diagramas de decisión para anemias macro, micro y normocíticas, ¿va? Entonces, eso sería todo respecto a ese punto, doctor Saucedo. Ah, lo del Kahoot, sí, intenta hacer el Kahoot de reposición y ya me peleo yo a ver si sí es cierto que sacas mejor calificación, ¿va? Ahora, doctor Saucedo, todos suyos para que hable usted del laboratorio de eritrocitos.